¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en TVU. Siempre una importante entrevista, obviamente de lunes a viernes, de lunes a domingo en realidad. Gracias por acompañarnos con nosotros y vamos a hablar de un tema bien relevante, pero desde otra perspectiva. Seguramente ustedes ya saben el uso obligatorio de las mascarillas en colegios y escuelas. Vamos a darles otra perspectiva, otra mirada desde el punto de vista educacional. Ya nos acompaña, ya la ven, Marcela Sungel, académica, Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, directora del programa propedéutico de la UDEC, de acá de la sede de Concepción. Gracias por estar con nosotros. No hay de qué. Lo primero, hablando del tema de las mascarillas. De un día para el otro, vuelven las mascarillas y vuelven para los colegios. Niños y niñas, 5, 8 años, que están racionalizando recién qué es esto de las mascarillas, de volver de un día para el otro. Lo primero, a la hora de la implementación, ¿siente usted que fue la adecuada? ¿Faltó un mayor diálogo en ese sentido antes de dar a conocer la obligatoriedad? Claro, es complejo abordar una respuesta en términos dicotómicos, sí o no, ¿ya? Porque no necesariamente lo que acontece a nivel de cuadro o crisis sanitaria lleva la misma temporalidad a nivel de los contextos educativos, ¿ya? Por lo general se requiere siempre un periodo como de ajuste o de amortiguación, ¿ya? Para las comunidades educativas, de tal manera que les permita a los equipos directivos, a la planta docente, al mismo estudiantado, procesar lo que va a implicar, ¿cierto? Y en qué va a significar en lo concreto esta o tal disposición sanitaria, ¿ya? Específicamente en este caso nos tiene acá el uso de la mascarilla de vuelta, ¿ya? Después de haber tenido por un largo tiempo que haberla utilizado. ¿Y cuál es el ideal en ese sentido a la hora de generar procesos? Porque ¿qué pasa ahora con esta obligatoriedad? Los niños, las niñas, se encontraron que apareció otro nuevo elemento para instalar en las mochilas, que es esta mascarilla que la teníamos un tanto olvidada. Y de repente quizás muchos padres o madres, podemos hacer quizás el mea culpa en ese sentido, nos olvidamos del discurso, de lo importante de que los niños, sobre todo con la aparición de las redes sociales, del uso del celular, del contexto país que estamos viviendo. Claro, bueno, justamente el tema de la memoria acá es fundamental, ¿ya? Porque este aparatito, ¿cierto? El barbijo o la mascarilla, lo que me va a venir a representar, ¿cierto? Es que inevitablemente voy a tener evocaciones, ¿ya? De todo lo que fue ese periodo que ya la mente humana tiende a hacer economía y a dejarlo, ya, esto ya pasó, ¿ya? Entonces el ejercicio ahora consiste en, bueno, pero cómo nos volvemos a acomodar o adaptar a este nuevo escenario, ¿ya? Donde se nos somete nuevamente a esta obligatoriedad, ¿ya? Y ahí es importante poder acompañar lo que significa este proceso de encontrar los por qué, ¿ya? ¿Por qué es necesario, ya, este uso? ¿Qué condiciones me genera a mí como estudiante, como profesor o profesora? ¿En qué me impacta o cómo resuena en la comunidad educativa como padre, madre apoderada, ¿ya? Entonces hay distintas habilitaciones que se requieren realizar en la comunidad educativa y eso implica un diálogo, ¿ya? Implica una conversación que tienen que darse en estos distintos niveles para procesar este nuevo uso de la mascarilla, donde el contexto es diferente, ¿ya? Porque no tenemos una pandemia, ¿cierto?, inminente, sino más bien tenemos una condición esporádica, ¿ya?, donde se nos indica, en este caso a las comunidades educativas, desde las autoridades de salud sanitaria, ¿cierto?, su uso, ¿cierto?, en esta condición de obligatoriedad. Entonces, ¿cómo pasamos de la obligatoriedad a esta lógica de construir un sentido común? ¿Por qué es importante para la salud física? ¿Cuánto me afecta en mi salud mental si yo ya me destapé, me saqué el barbijo y ahora tengo que volver a ocuparlo y soy adolescente, por ejemplo, y estoy en pleno proceso de construcción de identidad? Entonces, ¿cómo eso se conversa, ¿cierto? Se conversa entre pares, se conversa con los profesores, las profesoras, entre profesorados, ¿cierto?, con los equipos directivos, se organiza la comunidad educativa con los apoderados para abordar en conjunto todos estos desafíos. Y cuando ya se notan, cuando ya hay un proceso que se inicia, por así decirlo, fallido,
cómo ir superando esas dificultades, esas problemáticas, para que este problema no sea algo complejo para los niños y las niñas, que se pueda ir incorporando y que tenga siempre un porqué detrás. Claro, a ver, ahí está el uso del lenguaje aquí es clave, ¿ya? Porque, a ver, al considerar que esto inicia fallido, ¿ya? Es difícil luego sobreponerse, ¿ya? Porque deja la vara muy alta, ¿ya? Sin embargo, si podemos abordarlo desde lo que, por ejemplo, fue la experiencia de aprendizaje que nos dejó como comunidad educativa el curso de la pandemia, ¿ya? Y cómo como colegio, como liceo, como escuela, nos sobrepusimos a esa experiencia, ¿ya? Cómo levantamos protocolo para retornar a clase, cómo levantamos protocolo para, por ejemplo, reactivar aprendizaje, ¿ya? Y en esa lógica, bueno, cómo ahora incorporamos este otro elemento que es el uso de la mascarilla por esta crisis sanitaria, ¿cierto? Específica, ¿ya? Como un aprendizaje que viene del acople de varios aprendizajes previos, ya que ha tenido que hacer la comunidad educativa en torno a cómo sobrellevar el proceso educativo con esta variable de la interacción socioeducativa, ¿cierto? De que es necesario la presencialidad para garantizar aprendizaje, si bien todos los medios virtuales colaboraron. Sin embargo, uno de los aprendizajes también ya bastante aquilatado es que la presencialidad es bien, cierto, difícil poder reemplazarla en un 100%. Entonces, ¿cómo garantizamos esta interacción socioeducativa, retornando el uso de mascarilla en un ambiente mediado donde esto se dialogue, se aborden los aspectos en conflicto, se puedan encontrar los fundamentos ya desde los distintos actores que vayan colaborando con el bienestar y el bien común? O sea, el bienestar aquí es un bienestar integral para la comunidad educativa, pero principalmente es para la niñez y la adolescencia, ¿cierto? Que son aquellos, ¿cierto?, los grupos de la población escolar que más se tienden a afectar por el desarrollo evolutivo en el que se encuentran, Usted toca un tema bien importante, que es el tema de los lenguajes, que son distintos. El del área de salud es muy distinto al de educacional. Y se siente, desde la perspectiva del periodismo, de la comunicación social, que no están convergiendo. Quizás nos acostumbramos mucho a hablar de PIC, de influencia, de virus, de pandemia, pero no converge por el otro lado lo importante del conocimiento o de la conceptualización educativa a la hora de entregarle ese conocimiento, salud, educacional, a los niños, a las niñas, y que incorporen esto porque tiene una razón de ser. Sí, eso es, eso es complejo porque involucra la capacidad creativa de los profesionales, del mundo académico, de todos los que estamos relacionados con el desarrollo infanto-juvenil de distintas áreas, salud, educación, ¿cierto? La habilitación social. Entonces, claro, no es lo que primero aflora. Lo que primero aflora es la urgencia, ¿cierto? Todos ocupar... El resolver esto ahora ya. Exacto, claro, inmediato, ¿cierto? Que es muy propio del mundo adulto, ¿sí? Sin embargo, en el mundo infantil no opera de la misma lógica, ¿ya? Si bien ellos son y ellas son muy filósofos o filósofas en su manera de procesar, ¿cierto? También van requiriendo ciertos acomodos, ¿ya? Y esos acomodos son los que habilitan el lenguaje, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, si en la clase, parte de la clase, todos nuevamente con el uso de mascarilla, pero no hay ninguna alusión a por qué estamos retornando al uso de la mascarilla en las clases, ¿ya? A veces son cosas bien simples, ¿ya? Pero que dejamos de lado porque toma figura y fondo la urgencia, ¿ya? Y no necesariamente la habilitación que yo requiero hacer para que se garantizar esta interacción socioeducativa, ¿ya? Que a veces basta con decirle y explicarle el contexto, por qué volvimos a ocupar mascarilla, quiénes nos van a estar colaborando en este proceso y cómo nosotros también, los mismos estudiantes, los mismos profesores, podemos también colaborar en
recordarle a un compañerito que se lo olvidó, qué sé yo, por qué es importante, ¿ya? No siempre es fácil, ¿ya? Porque esto puede, como trabaja con la memoria, va a evocar duelo, ¿ya? Va a evocar situaciones traumáticas vivenciadas por la misma comunidad educativa. Por lo tanto, se requiere que haya un efecto que amortigüe, ¿ya? Esto tan perentorio, esto que suena como tan de obligatoriedad. Ya, ponte la mascarilla. ¿Pero por qué me la tengo que colocar? ¿Cuál es la razón de todo esto? Claro, es cierto. ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué es importante para mi familia? ¿Cuáles son los propósitos que esto tiene en términos de que me protege por mi salud mental? Ya, porque si me enfermo me voy a afectar. Eso hay que explicarlo. Ya hay que conversarlo, hay que generar esos andamios con la población infanto-juvenil, ¿ya? Yo estaba leyendo unos artículos de usted en particular y hablaba de, claro, un tema también que teníamos bien olvidado, que era la mascarilla también afecta directamente las interacciones sociales en el tú a tú, lo que estamos haciendo actualmente acá mismo en el estudio, en vernos, en saber cómo nos expresamos, el lenguaje verbal, el paraverbal y así. ¿Cómo se afecta en ese sentido? Claro, a ver, es complejo porque todo lo que tiene que ver con la espontaneidad, ¿ya? El mundo infantil principalmente se define, una de sus definiciones es a través de lo lúdico, del juego, ¿ya? Entonces, claro, el juego no tiene muchas reglas como las que conocemos, así son reglas que los mismos participantes se dan, ¿ya? Entonces, claro, la espontaneidad es como parte inherente de ese juego, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo me tapo el rostro, ¿ya? Pierdo señales, ¿cierto? Visibles o reconocibles de esa espontaneidad. Por lo tanto, en vez de generar un ambiente que se construya en base a la confianza, empiezo a generar la duda, ¿cierto? La desconfianza. A ver, ¿se estará riendo conmigo? ¿Estará sintonizando en la emoción? ¿O más bien se está encubriendo y yo lo que veo no necesariamente me lo puedo confirmar a través de la expresión y de el resonar con el otro en la emoción? Porque me faltan datos, ¿ya? De la expresión en el rostro, de la corporalidad, etcétera. ¿Y eso se puede ir subsanando? Bueno, ahí es donde el lenguaje cumple una función importantísima, ¿ya? Porque si a mí me quedan dudas, ¿ya? Por ejemplo, del saludo, ¿ya? Si me quedan dudas respecto del estado de ánimo de mi profesor o mi profesora, de mi compañerito, porque anda muy tapado, ¿ya? Bueno, pero yo puedo tener espacios donde esto se chequee, cómo están, cómo amanecieron, cómo están con el uso de la mascarilla, cuántos ya se están ahogando, y voy teniendo feedback, ¿sí? Pero eso requiere conversarlo, requiere entablarlo en el diálogo y no darlo por sentado. Todos usamos mascarilla y se acaba el problema, a nadie le genera ninguna dificultad. No, no es así. En el día a día, tanto para los profesores y profesoras, se les complica porque requieren hacer ajustes de sus mismas planificaciones de clase, su tratamiento didáctico, los tiempos de habla. Hay una serie de aspectos, ¿ya?, que se requieren ir ajustando. ¿Y cómo ir avanzando? Y cuando avanzamos en edad, por ejemplo, en su rol de académica, y cuando se enfrenta a lo mismo, pero con estudiantes universitarios o personas mayores, ¿cómo cambia el uso del concepto? ¿Cuáles herramientas se usan para ir incorporando de nuevo el uso de la mascarilla? Digamos que de momento es solo para colegios y escuelas, por así decirlo, pero perfectamente esto puede ir avanzando. Sí. Bueno, ahí es bien importante bueno, acá por ejemplo en la misma Universidad de Concepción favorece bastante en los aspectos, digamos, transversales, ya, por ejemplo, todo lo que se aborda respecto de la comunicación, ya, como uno de las macro competencias, ¿cierto? Pensamiento crítico, ya, responsabilidad social. Trabajo en equipo, ¿ya? Es fundamental porque en el fondo esto hay que pensarlo desde los espacios académicos, formativos, para las comunidades,
¿ya? Dentro del rol profesional que le compete a cada uno, ¿cierto? Y para los estudiantes de pregrado, ¿cierto? Posgrado se están formando, ¿ya? Entonces, claro, a lo mejor a mí también me va a incomodar que la medida llevada al extremo, ¿ah? Y por ejemplo, si hay uno que llega sin mascarilla y los otros compañeros llegan con, pero ponte mascarilla. Claro. Pero ahí está bueno, a ver. El comportamiento ahí de las masas, porque puede Claro. pasar al contrario. Claro. Mis compañeros no la usan, yo no la voy a usar. Claro. ¿Se da también eso, no? Claro, lo que pasa es que ahí es importante, sí, se da, pero ahí es importante, por ejemplo, reforzar los niveles de autonomía que tiene, ¿cierto?, un estudiante de educación superior, ya estamos en una relación entre adultos, ya, donde también es importante el cómo se va ejerciendo el pensamiento crítico, ya, o sea, si yo estoy evaluando que dentro de mi grupo familiar, por ejemplo, hay personas de riesgo y por lo tanto yo desde mi libre albedrío decido que me voy a presentar en el espacio áulico con mascarilla y eso se puede validar desde la docencia, eso ya toma un valor en sí mismo, ¿ya? Pero eso también requiere un tratamiento, requiere una conversación, requiere una intencionalidad. Porque si yo lo invisibilizo y hago, bueno, me da igual a mí como profe que llegue, o no cumple el propósito ya de que se genere esta interacción socioeducativa que vaya fortaleciendo el proceso formativo, sino que más bien se transmite el mensaje de que estoy siempre trabajando desde el déficit, ¿ya? Bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, ¿ah? Y no necesariamente, o sea, va a depender mucho de cómo instalemos los procesos formativos procesando la experiencia por la que estamos atravesando, donde todos los días tenemos, ¿cierto?, a nivel comunicacional un mensaje que es bien claro. Hazte cargo, procesa lo que... El autocuidado se ha marcado mucho. Exacto, claro, procesa lo que está ocurriendo, ¿ah? Pero ese procesamiento, si lo dejamos abandonado o restringido solo a un espacio muy individual, no alcanza para construir o contribuir a un elemento de formación. Se requiere un tratamiento mucho más con un intencionamiento. En el último tiempo, los últimos años, bueno, qué decir de la pandemia, creció mucho el uso de celulares, de redes sociales. ¿Cuán determinantes son para, por ejemplo, los escolares, volviendo al tema del conocimiento, el uso de referentes? Muchos escolares de 7, 8 años que tienen internalizado el uso de Instagram, de TikTok, de YouTube y ven una serie de informaciones. ¿Cuán determinante sería para los ministerios del ramo, salud, educación o el que sea, determinar planes, proyectos o perspectivas que estén acá en el uso, para que a través del uso constante de esta herramienta se pueda tornar en algo beneficioso para mí, para mi familia, para mi hijo, para mi hija? Sí, esa potencialidad las TIC las tienen, ¿ya? El tema es que al mismo tiempo que tienen pueden tener esa contribución, también pueden generar el efecto contrario, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que a nivel educativo es bien importante que ahí se produzca esa coordinación que hablaba inicialmente, por ejemplo con las instancias de salud, ¿cierto? Con una coordinación con las áreas de salud, con las áreas de los mismos medios de comunicación, de tal manera que los mensajes no entren en contradicción, ¿ya? Porque claro, o sea, para efectos de la interacción presencial o socioeducativa, sí vamos a requerir, o no se puede, en estos momentos no se puede obviar el uso, ¿cierto?, de los medios de cualquier tipo de tecnología, ¿ya? Y puede estar al servicio de lo que ocurra en el proceso formativo, ¿ya? Pero va a requerir un acople, va a requerir, ¿cierto?, que el profesorado lo incorpore a su planeación, ¿ya? Y para la incorporación a su planeación requiere de una coordinación, por ejemplo, con salud, para una iniciativa como esta, ya donde se les recuerde cuáles son los fines educativos, cuáles son los tiempos de utilización, por ejemplo, de la mascarilla, cuándo se tiene que desechar, por ejemplo, una mascarilla en uso, cuestiones como bien globales, ya, que pudiesen hacer confluencia
con, por ejemplo, el área de salud, el área de educación, el área de habilitación social, por ejemplo, ¿ya? A nivel no sé, de referencia, desde el punto de vista académico, en esta área en particular, o quizás más global, ¿existe alguna referencia donde sí se está trabajando de buena forma, donde hay un modelo instalado que se está trabajando de buena forma? A ver, es que, claro, yo diría que a nivel como internacional, los contextos socioculturales demarcan mucho lo que ocurre también a nivel de políticas públicas en salud, en educación. Ya no es lo mismo, por ejemplo, abordar una crisis por pandemia en un país con altos niveles ya alcanzados en el desarrollo, ya que en países que estamos, ¿cierto?, como se dice, en un peldaño antes, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que es bien importante tomar como referencia contextos, país, que exhiban más o menos índices parecidos, ya en términos de cobertura, ¿cierto?, cobertura escolar, por ejemplo, tiempos de políticas educativas pensadas principalmente en base a la pandemia, o sea, cuántos tiempos estuvieron en confinamiento las escuelas, ¿ya? Entonces, son realidades que es difícil homologar, ¿ya? Porque, claro, son contextos geográficos, demográficos, ¿ya?, culturales, bien diferentes, ¿ya? Bien, Marcela Sunge, la académica de la Facultad de Educación de acá de la Universidad de Concepción, gracias por estar con nosotros y acompañarnos desde otra perspectiva analizando esta crisis en salud sanitaria que estamos viviendo como país. Muchas gracias a ti por la invitación. Bien, y a ustedes mantenerse obviamente como siempre en sintonía de nuestro canal de TVU. Vienen más entrevistas y más programas tan interesantes como estos. Chao, que estén bien.